El Nuevo Testamento proclama que Jesús es Dios. Tomás confesó a Jesús como ambos Señor y Dios. Juan 20:28. Según Hechos 20:28, la Iglesia fue comprada con la sangre propia de Dios, específicamente la sangre de Jesús. Pablo describió a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Pedro lo describió como nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Segundo Pedro 1:1. Nuestros cuerpos son los templos de Dios. 1 Corintios 3:16-17. Pero sabemos que Cristo mora en nuestros corazones. Efesios 3:17. El libro de Colosenses enfatiza fuertemente la deidad de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, véase también 1:19. Según estos versículos de Escritura, Jesús no es simplemente una parte de Dios, sino que el total de Dios es residente en él. Si hubiera varias personas en la deidad, según Colosenses 2:9, ellos todos serían residentes en la forma corporal de Jesús. Nosotros somos completos en él. Colosenses 2:10. Todo lo que necesitamos de Dios lo podemos hallar en Jesucristo solamente. Concluimos que el Nuevo Testamento atestigua la plena deidad de Jesucristo. Dios fue manifestado en la carne como Jesús. La declaración que Jesús es Dios necesariamente implica que Dios tomó sobre sí carne humana. Esto es de hecho lo que la Biblia dice. 1. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y 1 Timoteo 3:16. Véase el versículo 15 para confirmación adicional de que Dios es el tema del versículo 16. Dios fue manifestado, hecho visible, en carne. Dios fue justificado, demostrado como justo, en el Espíritu. Dios fue visto de ángeles. Dios fue creído en el mundo. Y Dios fue recibido arriba en gloria. ¿Cómo y cuándo sucedió todo esto? En Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios carne, y aquel Verbo fue hecho. Juan 1:14. Literalmente, el Verbo, Dios, fue entabernaculizado en carne. ¿Cuándo se entabernaculizó o se vistió Dios en carne? En Jesucristo. Ambos versículos de Escritura prueban que Jesús es Dios, que Él es Dios manifestado, revelado, dado a conocer, hecho evidente, desplegado, demostrado, en carne. Dios es un espíritu sin carne y sangre e invisible al hombre. A fin de hacerse visible al hombre y a fin de derramar sangre inocente para nuestros pecados, Él tuvo que ponerse carne. Jesús no es otro Dios o una parte de Dios, sino que Él es el Dios del Antiguo Testamento vestido en carne. Él es el Padre. Él es Jehová quien vino en carne para unir la brecha entre el hombre y Dios que el pecado del hombre había creado. Muchos versículos de la Escritura declaran que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento vestido en carne con el propósito de la autorrevelación y la reconciliación. 3. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Según Corintios 5:19. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, declarado, revelado. Juan 1:18. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:1-3. Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, 2 Corintios 4:4. Él es Dios cubierto con un velo de carne. Hebreos 10:20. Como Abraham profetizó, probablemente sin comprender el significado pleno de sus propias palabras, Dios se proveerá de cordero. Génesis 22:8. Dios desde luego proveyó un cuerpo para sí mismo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Jesús era el constructor de la casa, Dios Padre y Creador, y también un hijo sobre su propia casa. Hebreos 3:3-6. Él vino a su propia creación y a su propio pueblo escogido, pero ellos no le reconocieron ni lo recibieron. Juan 1:10-11.